Sirve. Ya. Este, bueno, hola Irving. Este, yo soy Irán y mi compañera Karin, nosotros estamos estudiando psicología, vamos en cuarto semestre. Vamos a realizar una entrevista por parte de una materia que se llama Procesos Cognitivos Superiores. Te vamos a hacer preguntas pues bastante sencillas, pero primero pues nos gustaría saber cómo, pues qué estudiaste, qué edad tienes y un poquito más como del lado de tu experiencia en lo que hayas estudiado. Hola, buenas noches. Pues sí, mi nombre es Irving Augusto Antiveros González. Tengo 23 años y soy egresado de Lenguas Modernas e Interculturalidad. Ok, de lenguas modernas, pero durante tu estancia en la universidad, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo se te hizo la carrera? ¿Qué te pareció? Y cuéntanos un poquito más profundo sobre tu experiencia en cuanto a la universidad. Ok. Pues fue muy variada, o sea, la experiencia porque, eh, bueno, como tal, la carrera me gustó mucho. Fue una carrera que creo que disfruté mucho y que me hizo aprender mucho de muchos mundos, porque pensamos que solamente hay un mundo, una realidad. Entonces me hizo dar una visión de que el mundo es más complejo de lo que pensamos y, y como de una diversidad, ¿no? No quiero sonar como tan de hablar de diversidad cultural, pero sí me hizo saber que pues hay formas, hay distintas formas de pensar, de vivir y pues también dentro de la carrera tomé como muchos caminos, o sea, como muchas experiencias, no solamente de lenguas, ¿no? Por ahí, digamos que aquí desde los temas que yo vi en mi carrera, pues me nació el querer como optar por ser activista. No me considero tal cual activista, pero no sé, como desenvolverme en temas sociales como cambio climático, pueblos indígenas, derechos humanos. Entonces, fue una carrera que me incitó a más, o sea, no solamente quedarme como en el estudio, o sea, tal cual de mis materias, de mis exámenes, tareas, sino eh, de ponerlo en práctica, tal vez. Y, y bueno, eso es todo. Ok, se me olvidó mencionar cuál era como el motivo de la entrevista. O sea, nosotros te contactamos a ti porque por lo que estudiaste, porque tienes una noción amplia de lo que, de la construcción de lo que es el lenguaje y tal como, como sus dimensiones. Pero bueno, la primera pregunta sería, para ti, desde tu perspectiva de tu noción, para ti, ¿qué es lenguaje? ¿Cómo definirías ese concepto? Bueno, el lenguaje o lengua, porque son cosas dos cosas distintas. Si te refieres a la lengua, pues es este sistema de signos que pues también es oral, ¿no? Cabe destacar que algo desde que vi desde mi carrera y que por parte también pues, de esta parte de la cultura, es que el lenguaje siempre, la lengua siempre va a estar relacionada con la cultura, o sea, no lo puedes separar. No puedes hablar de cultura sin hablar de lengua y no puedes hablar de lengua sin hablar de cultura. Entonces, la lengua es una construcción abstracta de todo lo que percibimos, ¿no? De nuestros sentidos. Y también depende mucho del hablante, o más bien, el hablante va a reflejar
en su lengua o en la forma en cómo la habla. Y cuando me digo en la forma en cómo la habla, me refiero a fonéticamente, o sea, pronunciación, etcétera, de acuerdo a su contexto social, ¿no? Geográfico. O sea, no es lo mismo que te va a hablar un yucateco el español a uno, por ejemplo, nosotros aquí en León, ¿no? O a alguien del norte. Entonces, eso es también como lo me refiero. O no es lo mismo también en muchas cuestiones culturales, de fonéticas, etcétera, pues el español de aquí de México, un español em, pues de España, ¿no? Entonces, por ahí dicen que los hablantes son quienes ponen la regla del lenguaje, no tanto pues una academia como la Real Academia Española, sino sus hablantes. Ok, bueno, tocas un punto que a mí me parece como interesante. O sea, hablas de, o sea, de la diferencia de lengua al lenguaje, pero también hablas de que el contexto, pues, es una parte importante a la hora de entender el lenguaje, porque, este, digamos que a la hora de hablar del lenguaje, el contexto influye mucho, ¿es lo que quisiste decir más o menos? Sí, o sea, el contexto social influye bastante en la lengua. Y, y cuando digo contexto es todo político, económico, em, por ahí algo se habla como código del lenguaje. Y por ejemplo es como de que no va a ser la misma, la misma conversación que tú vas a tener con tu jefe que con, no sé, con un amigo, ¿no? Es como que cambias un código a un código formal, a un código informal, etcétera, dependiendo, obviamente, en el contexto en el que tú te encuentres, vas a desempeñar la lengua, ¿no? O sea, digamos, el código de la lengua de acuerdo a tu contexto. Aquí cabe destacar que no todos tienen la misma capacidad de estos códigos porque depende mucho también de los contextos. Y vuelvo a repetir, y no es tanto como una generalización, sino más bien como conocer, pues sí, o sea, la capacidad de acuerdo a, digamos, incluso a la calidad de vida. En estos polígonos, por ejemplo, de desarrollo como lo puede ser las joyas aquí en León, pues sí, tal vez el código de habla ahí va a ser distinto y va a carecer de estas ciertas capacidades a las que te estoy hablando, de que tal vez, por ejemplo, en su trabajo ellos no puedan tal cual hacer este cambio de código porque no, digamos, no tienen esa capacidad en su lengua o en su forma en cómo ellos aprendieron la lengua. Ok, hablas sí, del contexto, pero ahorita mencionas algo de un código y haces esta distinción incluso hasta geográfica, por ejemplo, que en las joyas, pues incluso ahí ya, digamos, yo lo entiendo más o menos como dices que se fragmenta el lenguaje, o sea, digamos que se cambia como la estructura o la manera en la que ellos, o a lo mejor incluso culturalmente ellos, este, a la hora de comunicarse, pues hay distintos significados o por dónde va más o menos lo que quisiste ahorita hablar. Sí, o sea, es que es como cuando tú hablas otro idioma, pues en este caso, por ejemplo, y que pues los hables como bien, no sé, francés, italiano, alemán, depende del idioma, obviamente. Por ahí dicen, ¿no? En el estudio del bilingüismo, o, no sé, etcétera, de una persona políglota, que cambia incluso su personalidad en cada lengua en la que habla. Entonces, es casi lo mismo, no digo que lo mismo, pero es un ejemplo que tal vez tú obviamente vas a cambiar este cierto código incluso en tu forma de comportarte en una situación más formal en la que puede ser un trabajo con una persona de mayor edad, de acuerdo a tu estilo de vida y a tu realidad, ¿no? Por eso te puse el ejemplo de esta comunidad
que se le conoce polígonos de desarrollo, que por ejemplo en las joyas, que tal vez no van a tener esa misma capacidad o en su realidad, pues es distinta, ¿no? O sea, ellos no, tal vez no... estoy generalizando también mucho, ¿eh? No, no es que se presente en todas las joyas, pero digamos que es una comunidad particular. Entonces, sí, o sea, su habla obviamente va a ser distinta, ¿no? Y va a variar y tal vez no obtengan esta misma capacidad de cambiar estos ciertos códigos de un formal, perdón, de un informal a un formal, por el cómo ellos pues han ido relacionando, cómo ellos han estado construyendo pues su lengua, su forma de hablar, de acuerdo a su contexto. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro, pues entonces ahorita lo que podríamos, como concluir es que el lenguaje, pues no solamente es una herramienta de comunicación, sino que va más allá, sino que también nos sirve como para crear modelos de realidad, es lo que podríamos dejar hasta ahora. ¿Estás de acuerdo? No diría tanto modelos, bueno, sí, es que no sé modelos, sino más bien como esta parte de no solamente estudiar a la lengua como algo independiente, sino también a su hablante. Eso es lo que como que yo daría la conclusión. Y esta parte de la sociolingüística que estudia a sus hablantes y, bueno, no tanto a sus hablantes en sí, sino más bien en el contexto en el que se desenvuelven sus hablantes. Entonces, yo sería como ahí el punto que les daría. Y obviamente si es una evidencia, es una representación de la realidad en la que viven, obviamente. Em, pero sí, o sea, la lengua en sí, pues es pues una construcción social también pues humana, ¿no? Pues ¿para qué es? Para comunicarnos. Y pues sí, es algo pues humano, ¿no? O sea, nace también de a partir de una necesidad que es comunicarnos. Ok, también ahorita tocas otro tema. Bueno, una idea de que pues el lenguaje solamente pues es propiamente humano, ¿no? O sea, no ningún otro ser vivo lo tiene o tiene la capacidad de desarrollarlo. Y es por eso que nosotros, pues nosotros estamos, digamos, por eso somos capaces de hacer lo que somos, pero eso lo checábamos o lo vimos también en esta clase, lo cual es el motivo de la entrevista en la que pues digamos que algunos primates sí son capaces de desarrollar como algunos aspectos de comunicación, como hacer algunas representaciones o imitaciones, yo lo tomo más como imitaciones, o el simple hecho de que a la hora de mostrarles algunos conceptos, ellos lo toman, pero lo único que hacen es repetirlo. No se está desarrollando un lenguaje, sino simplemente es una representación que ellos hacen. Y ahí lo podríamos dejar que el lenguaje pues es propiamente del ser humano. Ahorita, como pues, yo te conozco, tú estuviste trabajando un tiempo con algunos niños con algunas discapacidades y creo que esta mi compañera Karin tiene alguna una pregunta acerca de eso. Este, Karin, si se la pudieras hacer, adelante. Sí, ¿sí me escuchó? Sí, sí te ¿Sí escucho. me escuchó? Sí. Sí, Karin, me escuchas perfecto. Ok. Em, Mi pregunta es, en base a tu experiencia y lo que has vivido, eh, como el mayor reto que se te ha presentado, trabajar con algún pequeño o con alguien que tuviera una discapacidad. Ok, mi mayor reto al momento de trabajar con un niño con alguna discapacidad. Sí, verdad, esa era la pregunta. Es que se cortó tantito. Sí, 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 es esa.
Ok. Pues primero que nada, yo cuando me metí era era un proyecto, no sé si todavía está, yo imagino que sí, un proyecto de ahí por parte del Departamento de Solidaridad de ahí de La Salle. A mí me invitaron y yo dije, pues sí, o sea, yo me voy a meter. Sin saber, voy a ser honesto, a lo que yo estaba metiéndome. Y híjole, o sea, lo que voy a decir, tal vez, no sé cómo pueda sonar, pero pues desde mi experiencia, no era tanto que, bueno, una vez que ya empiezo a darle estas clases, era clases de computación básica a niños, cabe destacar que obviamente en todos los salones hay diversidad, eso hay que tenerlo desde el momento que vamos a ser maestros. Nadie va a aprender de la misma forma y los métodos de enseñanza yo creo que no siempre tienen que ser los mismos. Entonces, independientemente de que haya sido un salón con niños con un proceso de aprendizaje distinto, no quiere decir que sea el único. Entonces, el único salón. Em, yo el primer reto al que me enfrenté aquí es que yo no tenía mm, digamos, una capacitación previa a, obviamente tenía una noción sobre enseñanza de lenguas extranjeras, cómo tratar a los niños, etcétera, y a lo que yo me percato y me doy cuenta es que yo creo que desde la planeación del curso, del taller, estaba mal. Porque no había digamos, un currículum, una metodología de enseñanza a los niños y si hubiera esta, cómo se podría, no sé, aplicar de acuerdo a cada niño, porque obviamente cada niño iba a tener su proceso de aprendizaje distinto y el proceso de enseñanza iba a ser distinto con cada niño. Era un grupo, éramos un grupito que estábamos ahí con los niños, eran alrededor de 20 niños y un grupo de cinco profesores. Entonces, yo lo que hacía era como dedicarme a una fila específicamente de niños, no sé, con Alexis, Samantha, etcétera, ¿no? Así, me estaba con ellos, iba primero con uno, explicaba, bueno, si podían comunicármelo verbalmente, pues obviamente los escuchaba. Yo decía, por ejemplo, tenían que hacer una casa y les ponían el ejemplo tal cual bueno, en el proyector de que hicieran la casa así. Y Alexis me decía, maestro, tengo que hacerla cuadrada. Y le dije, no, la puedes hacer como tú quieras. La casa puede ser circular, la casa puede ser como tú quieras. ¿A qué voy con esto? Es que no, el modelo de aprendizaje no tiene que ser impuesto, sino como el niño lo procese. En este caso yo creo que tiene que ser un poco más em, pues aplicado por las condiciones del niño, que no son especiales, pero que obviamente su proceso de aprendizaje es distinto, es diverso. Entonces, yo me iba así con los niños. Obviamente, a veces no le prestaba atención a todos porque me hablaban a veces unos, me hablaban otros, a veces querían que me estuviera ahí a cada rato con ellos. Entonces, pues sí, o sea, fue yo creo que ese uno de los retos porque en primera pues no tengo una capacitación previa, la metodología era tal cual, digámoslo, las planeaciones de las clases eran como para un niño, digamos, híjole, no sé qué palabra que utilizar. No sé, para una clase promedio, como una clase así a la que se la podrías dar a cualquier salón. Entonces, fue algo que yo sí externé al final con el Departamento de Solidaridad, tal vez no de una forma tan directa, pero lo hice. Entonces, yo creo que ahí va. Y entonces también me di cuenta, no solamente en este contexto, sino también cuando di prácticas profesionales con niños de tercero de primaria, que híjole, o sea, los modelos de aprendizaje son tan tradicionales y se quieren imponer a su manera, como el maestro diga, como la institución diga, que se olvidan de la enseñanza, del aprendizaje y de la educación, y si el niño en verdad está aprendiendo. Entonces, ¿por qué no cambiar esos modelos de acuerdo a cómo el niño aprende?
Y no solamente eso, sino también convertir al salón de clases en un salón de clases, no solamente porque sea un cuarto de muros y ya va a ser un salón, pues no. Entonces, pues sí, eso es mi respuesta. Espero sí que haya sido claro. Sí, sí, fue muy clara y creo que entonces es como que algo general, ¿no? En la educación, como una problemática, de que nos tienen como acostumbrados a aprender de una forma, ¿no? Como dices, una metodología y y dices entonces que no tuviste como una capacitación para como los diferentes casos que se presentaban, ¿no? Y así es, simplemente nos dijeron, literal como, pues si tienen una duda los niños, los escuchan, así, o sea, no fue tal cual como una inducción a las clases. Y es que, o sea, lo digo porque si estos espacios se van a abrir, siento que tienen que ser, pues como ese objetivo de ese ODS, ¿no? Ese objetivo de desarrollo sostenible, por ejemplo, pues educación de calidad, ¿no? Em, no porque digas, es que no estoy diciendo que hayan pensando así, pero posiblemente a veces se llega a pensar así, de que, enseñen lo que quieran y a ver si lo aprenden, ¿no? Em, entonces, por ahí va más como mi comentario, o sea, como, porque, y ya en un panorama más general, pues a nivel macro, por ejemplo, una ciudad, pues León, y estoy seguro que la mayoría de las ciudades o las urbes aquí en México no van a estar planeadas para un niño con discapacidad visual, con una discapacidad auditiva. No van a estar, no están hechas para eso. Están hechas para el humano promedio. Entonces, ¿por qué no ver esa diversidad que existe en el humano, ¿no? Entonces, hay una cierta discriminación en todo eso. Entonces, pues sí, eso después de lo que yo desde ahí me percaté, ¿no? De incluso de que todas las ciudades, las escuelas, pues tienen ese nivel de discriminación y negación a estos grupos diversos. Am, no sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno, ya para cerrar, porque creo que ya casi estamos al límite del tiempo. Y bueno, yo te quiero preguntar algo, más como saber tu opinión. Este, como un profe nos decía, que la cultura, o no habría cultura sin el lenguaje, entonces pone cada lenguaje como el centro de la base de construcción de las culturas. ¿Tú qué piensas acerca de eso, Irving? ¿Existiría cultura sin el lenguaje? Híjole, es muy complicado esa pregunta. Lo que sí puedo decir es que, bueno, otra vez, lenguaje y lengua son cosas distintas. Pues me voy a remontar como a lo que consideran cuando nace la historia y dicen que la historia nace cuando la escritura se inventa, ¿no? A partir de que el humano puede plasmar sus pensamientos, lo que observa, ya sea de una forma, ah, es que la lengua es abstracta, entonces, de una forma abstracta. Y me refiero desde por ejemplo, en las comunidades sumerias, que ellos tal cual no tenían una escritura, pero sí hablaban y lo que hacían era, ¿cómo se llama? Esta escritura cuneiforme, que era literal como pintar conceptos, no lo que veían, o sea, no veían el árbol y ponían el árbol, sino más bien era como conceptos de una forma como, pues sí, o sea, por eso es cuneiforme, porque eran conceptos que ellos, digamos, lo plasmaban de esa forma. No es como, por ejemplo, en Egipto, que ellos tenían este, ¿cómo se? Los jeroglíficos egipcios, que sí eran más bien lo que veían. Si veían al gato, pintaban al gato. Si veían al árbol, pintaban al árbol, ¿no?
Entonces, siento que la cultura es un elemento de muchas cosas, no solamente el lenguaje, pero que el lenguaje, digamos, permite comunicar esa cultura, permite que la cultura esté viva, permite que la cultura trascienda geográficamente, digamos también temporalmente. Entonces, pues sí, o sea, el lenguaje al final es un reflejo de la forma del pensamiento del humano, y aquí sí me permito hacer como como un ejemplo de todo, de hasta del género. Por ejemplo, en comunidades tetzales, allá en Chiapas, ellos hablan pues tetzal, y en su mayoría pues no hablan español, o hay gente que sí puede hablar español, pueden aprender español y son bilingües, pero pues su lengua materna es el Setzal. Y ellos en la concepción del Setzal hay una palabra que para ellos referirse a persona, dicen Winnik Ans, algo así, que es dos palabras en una, hombre y mujer, y la juntan, Winnik Ans. Entonces, para ellos en su cosmovisión, en su percepción del mundo, ellos no pueden concebir la vida sin separar lo femenino de lo masculino. O sea, ellos en todo hay una presencia femenina, en cada hombre, en cada planta, para ellos. En humanidad es Winnik Ants y un prefijo, perdón, un sufijo. Ya no me acuerdo cuál sufijo, pero igual demuestra que en su cosmovisión ellos no pueden separar lo femenino de lo masculino. Entonces, por ejemplo, acá en el español, pues referirnos al decir, es que el hombre, y el hombre como referirnos también a lo femenino, ¿no? De ahí también la importancia de este lenguaje inclusivo, de decir todes, de, de escribirlo, ¿no? De hacer ese lenguaje, y por eso, perdón, esa lengua. Entonces, de ahí lo mismo. O sea, los hablantes son al final los que mantienen viva la lengua y van a determinar las reglas de esta lengua, de cómo se habla esta lengua. Entonces, de ahí fuera como estas academias de que es que esta es una falta gramatical, que no, que el lenguaje inclusivo no se puede, etcétera. La verdad es que es otras formas de pensamiento coloniales. Entonces, yo siento que hay que como descolonizar de esa forma nuestro lenguaje, nuestra lengua y nuestros estilos de vida, ¿no? Entonces, ¿puede existir cultura sin la lengua? Probablemente sí, pero no será como tal cual como la cultura que nosotros estamos acostumbrados. Y también cultura no es literal eh, gastronomía, vestuarios, etcétera, ¿no? La cultura es mucho más complejo que eso. Y sí, o sea, son elementos característicos de la cultura, pero y uno de esos elementos complejos de la cultura es la lengua. Entonces, y también, por ejemplo, hace poquito cuando pasó el terremoto en Oaxaca y en Ciudad de México, cuando fueron a comunidades zapotecas a preguntarles cómo estaban, ellos decían Navaninu, y la gente se quedaba, ¿eso qué significa? Estamos vivos. Y lo curioso es que cuando tú le preguntas a un zapoteco, por ejemplo, ¿cómo puede estar? Él te puede decir Navaninu, estamos vivos, estamos presentes. Y de una forma incluso de resistencia, de que siguen hablando su lengua, perdón. Entonces, pues sí, eso sería todo. Creo que va a acabar el tiempo. No sé si, pues, sí, claro. Irving, creo que ya se va a acabar. Sí, Nada más tengo una pregunta, una última. Dime. Este, hablar como en diferentes idiomas, ¿crees que